para hacer algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste echada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. Y yo pasé junto a ti, versículo 6, y yo pasé junto a ti, dice el Señor, y te vi sucia en tus sangres, y te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Y te hice multiplicar como la hierba del campo, y te aumentaste y te hiciste grande, y tú viniste a ser adornada grandemente. Tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero tú estabas desnuda y descubierta. Dejémoslo ahí y ya continuamos con lo que sigue. Esta viene siendo una segunda parte de una enseñanza que se dio el año pasado. La mayoría no estuvieron, un domingo que no hubo mucha concurrencia, pero hoy el Señor me ha movido a seguir este mensaje. Lo que acabamos de leer aquí es un mensaje profético. Lo está profetizando el profeta Ezequiel. Y quiero decirles, hermanos, porque cualquiera dice, esta es una profecía para el pueblo de Israel. Cualquier estudiante de la palabra sabe que la profecía en el Antiguo Testamento es dual. Le hablaba tanto al pueblo escogido por Dios, Israel, como también le estaba hablando al pueblo de la promesa, al misterio que estaba oculto desde las edades, a la iglesia. La iglesia en el Antiguo Testamento era un misterio. Recuerden, Israel siempre creyó ser el único pueblo de Dios y que no había otro pueblo en la tierra que tuviera al Dios verdadero. Más sin embargo, en los propósitos eternos de Dios, en los misterios que estaba revelando en el Antiguo Testamento, había un misterio, y era que Dios tenía un pueblo que iba a comprar a precio de sangre, un pueblo al que él iba a constituir, y se cumpliría aquella palabra que decía: a los suyos vino, al pueblo escogido vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Amén. Entonces somos pueblo elegido por Dios. Es más, Pablo después dice: somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Cuántos son santos aquí por medio de Jesucristo? Amén. Den un aplauso a Jesucristo por eso que lo ha hecho por nosotros. Entonces, entendiendo esta realidad, que la palabra profética yo al niño aplaudiendo y ya me entró ternura. Eres mala. La palabra profética de la que se está hablando en Jeremías afecta directamente a Israel, como también tiene repercusión para el pueblo de Dios, para que entendamos. El Antiguo Testamento es una referencia histórica, bíblica, cumplida, para que nosotros miremos como en un espejo lo que le pasó al pueblo escogido de Dios. Y lo que puede pasar, está pasando y pasará con la nación santa, adquirida por Dios, llamada a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, o sea, la iglesia de Cristo en la tierra. Todos nosotros. Dice el versículo, di así: así ha dicho Jehová el Señor Dios Padre: Jerusalén, tu origen y tu nacimiento de tierra de Canaán, y tu padre fue amorreo y tu madre hitita. En cuanto a tu nacimiento, aquí ya le estoy hablando a la iglesia. Y cuando le hablo a la iglesia, no estoy hablando a la iglesia local. Es el cuerpo de Cristo que hay a nivel de todo el globo terráqueo. Escuche esto: en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fue lavada con aguas para purificarte, ni frotada con sal, ni fuiste envuelta en pañales. Lo que la palabra del Señor dice aquí es que cuando la iglesia de Cristo nació,
Cuando el cuerpo de Cristo comenzó a convertirse en lo que hoy comenzamos iglesia, en el primer siglo, nació olvidada, despojada y despreciada. La Biblia la compara con una mujer que estaba tirada en sus sangres, envuelta en su miseria. Literalmente, Jehová le estaba diciendo al profeta, literalmente no valía nada, porque nadie había sido capaz ni siquiera de limpiar sus sangres, de limpiar su inmundicia, de darle misericordia. Nadie daba la vida por la iglesia que estaba floreciendo en el momento en que estaba naciendo la iglesia de Cristo. Por eso los cristianos de la antigüedad eran perseguidos, eran matados, eran quemados, eran torturados y eran llamados el opio de la humanidad. ¿Les suena algo similar a lo que estamos viviendo hoy? El cristianismo hoy día, para el mundo, es un opio, para el mundo es un estorbo. Los progres, la ultraizquierda nos trata a los cristianos como los que nos oponemos al progreso de la humanidad. En otras palabras, somos lo que obstaculiza algo que el mundo quiere hacer, pero no puede hacerlo. Porque la Biblia dice que usted y yo somos la sal de la tierra. Y si el mundo no se ha podido manifestar en todo su esplendor su pecado, o sea, lo que estamos viendo ahorita mismo en pecado, no es ni la punta del iceberg que se va a manifestar cuando la iglesia de Cristo ya no esté en la tierra. Se va a soltar el diablo de una manera que va a engañar, aún si fuese posible, a aquellos que escucharon el mensaje de la palabra del Señor. Pero mientras tú y yo estemos aquí, somos la sal de la tierra. ¿En su nombre? El mensaje expone que cuando la iglesia nace, es maltratada, es olvidada, es humillada. Y estoy hablando de la iglesia del primer siglo. Me voy a venir un poquito más acá. Cuando la iglesia cristiana comienza a crecer y a predicar, hermanos, nosotros como cristianos actualmente decimos que sufrimos persecución y que sufrimos bullying y que sufrimos de todo. Pregúntele a un cristiano de hace 70 años lo que era llegar a una escuela y decir que usted se había entregado a Cristo Jesús y que ahora era evangélico cristiano, para que vea lo que le pasaba a nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Eran burlados, eran despreciados, eran humillados porque no pertenecían a la santa, gloriosa, apostólica Iglesia Católica Romana. Entonces todo el que se hacía cristiano evangélico era perseguido. ¿Y a su nombre? ¿Alguien pasó por eso? Levante la mano. Ahí está una hermana que da fe de eso. ¿Alguien más pasó por eso? Déjeme decirle, porque hay una nueva generación de cristianos que no conocieron eso que usted conoció, hermano. Déjeme decirle, Leo, que a mí, la maestra del MEC, que no sé si ya está pensionada, o si ya se convirtió, se arrepintió, está con el Señor o no, se llamaba, o se llama, no sé si está viva, Rita Ramírez. En quinto grado de la escuela, me sacó del aula porque comenzó a hablar mal de los pastores evangélicos. Ya a esa edad, ya yo hacía apología del evangelio, por misericordia del Señor. Y me agarré tú a tú con ella, porque ella era una atea y yo era un evangeliquito de quinto grado de la escuela. Y cuando se le confrontó con la palabra, me hizo echado del aula y puso a los compañeros a hacerme bullying porque yo era evangélico y mi papá era pastor. Éramos humillados y perseguidos. Decir hace 50, 60 años atrás que usted era evangélico era la burla del pueblo, la burla de la sociedad. En el sermón pasado, la primera parte de esta enseñanza, conté también que mi abuela Clara Luz Badía
rodilla, después de haber estado en una cruzada evangelística con el predicador T.L. Osborne, entregó su vida a Cristo, y cuando regresó a casa y le dijo a mis bisabuelos que se había entregado a Cristo, la echaron de su casa como un perro. Eso vivieron los primeros cristianos evangélicos que formaron los cimientos de lo que hoy es esto que usted está viendo, donde usted se está sentando en una sillita con aire acondicionado. A veces falla, a veces no funciona, a veces no. ¿Ya su nombre? Y puede venir y alabar al Señor y ya nadie los persigue, en teoría. El día que naciste, fuiste humillada. El día que naciste, iglesia evangélica, fuiste perseguida. Puedo hablar del nacimiento de otras organizaciones, quiero hablar del nacimiento de nuestra organización. Lo pregunté también hace como 9 meses, prediqué esto acá. Ustedes, hermanos, ¿saben cuál fue la primera iglesia evangélica cristiana que abrió sus puertas aquí en Costa Rica y se enfrentó a Roma y a su iglesia hablando la verdad del evangelio? ¿Alguien puede levantar su mano y decírmelo? Dígalo, Willy. La iglesia Misión Centroamericana. Nuestro inicio, nuestro origen fue humilde. Es más, hoy día la organización centroamericana sigue siendo una organización humilde que no goza de grandes templos, que no goza de grandes beneficios económicos, pero seguimos manteniendo la antorcha de la verdad, seguimos manteniendo la palabra que nos fue encomendada por el Espíritu Santo de Dios, que es la verdad del Santo Evangelio de Jesucristo. Y si usted se siente orgulloso de eso, dele gloria a Dios y aplaude al Señor, hermano. Porque usted es digno de alabanza. Los cultos era debajo de los árboles, en galeras, en lugares de tierra. A veces iluminaba la luz de la luna y nos abrigaba el agua también de la lluvia cuando caía. Así nació la iglesia de Cristo en Centroamérica. ¿Cómo nacieron los bandos de pentecostales? Los bandos pentecostales nacieron en el 1906, cuando 8 hombres allá en Estados Unidos, guiados por William Seymour, comenzaron a orar y a honrar a Dios, y vino un estruendo del Espíritu Santo, los tomó y comenzaron a manifestarse los dones del Espíritu, y ahí nacieron bandos pentecostales como son la iglesia de Dios del Evangelio completo, como las asambleas de Dios, como es el bando carismático de la iglesia católica, como son los grandes bandos evangélicos pentecostales que hay en el mundo. Y sus inicios y sus orígenes también eran humildes. También eran perseguidos, también eran despreciados. No había nadie que diera un 5, nadie que la amara, nadie que los amara, nadie que los ayudara. Pero dice la palabra del profeta que así como fue su nacimiento, un día, el versículo 6, yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres y te dije, vive. Aleluya, así es. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Y el versículo 7 comienza a narrar lo que pasó con la iglesia cristiana cuando el Señor se acercó a ella. Y dice, y te hice multiplicar como la hierba del campo, y aumentaste y te hiciste grande. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Aquí lo que está diciendo la palabra es que el Espíritu de Dios vino y dio vida a la iglesia. Y la iglesia comenzó a predicar, a pregonar el Evangelio. Se comenzaron a convertir almas a Cristo. Comenzó a haber un derramamiento del Espíritu Santo tan grande que comenzó a haber un avivamiento, el cual comenzó a llenar toda Latinoamérica, Centroamérica, lugares de África, Europa. El Evangelio comenzó a propagarse, pero dice, yo vi que estabas desnuda.
Yo vi que era difícil la cosa, te había dado vida, pero no tenía recursos. Y vean lo que dice el versículo 8. Y yo pasé otra vez. Y pasé otra vez junto a ti y te dije, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento. Y entré en pacto contigo, dice el Señor Dios, y fuiste mía. Y dice, y te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite. Lo que nadie había hecho por el cristianismo y por la iglesia, el Padre vino y lo comenzó a hacer. Y dice, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus manos y collar en tu cuello. Yo puse joyas en tu frente, zarcillos en tus orejas, diademas, dice, de hermosura en tu cabeza. Y dice, y fuiste adornada de oro y de plata. Tu vestido era de lino, de seda y de bordado, de onice, flor de harina, de trigo, miel, aceite. Y fuiste hermoseada en extremo y has prosperado hasta reinar. La primera vez le dio vida, la hizo crecer, pero dice que luego pasó doña nuevamente y la vio desnuda y la cubrió con su manto y la llenó de riquezas. La iglesia evangélica creció en la pobreza, inició en la miseria, así inició perseguida en el primer siglo y a través de los siglos siempre fue una iglesia pobre. Pero dice el Señor, yo te llené de riquezas, te coroné de favores, te vestí de lino. Y si usted sigue leyendo, dice, hasta te hice reinar. ¿Qué dice esto? De un pronto a otro, década de los 70s, 80s, 90s, las iglesias evangélicas comienzan a crecer a tal magnitud, de tal magnitud que Dios comienza a bendecirlos y a honrarlos. Es más, se los voy a demostrar con nuestra organización. Vaya a Roxana, voy a poner el dedo en la llaga, y usted ve en Roxana, el parque de Roxana, en el centro, y en el puro centro de Roxana hay un templo que era la iglesia centroamericana. Venga a Guapiles, allá está el parque, por allá está el bulevar, y en el puro centro hay una iglesia centroamericana. Vaya a La Juela, al centro de La Juela. En el puro centro de La Juela hay una iglesia centroamericana. Las iglesias que eran pobres, que iniciaban en las casas, en las cocheras, de un pronto a otro, Dios comienza a honrarlos con propiedades. Dios comienza a darle renombre. Eso hablando de la centroamericana. Hablemos de los bandos pentecostales. Iglesias que iniciaron debajo de un poco de latas o de un poco de un, ¿cómo se llama? ¿Perdón? No, el plástico negro ese que se pone amarrado de 4 puntas. Ahí comenzaron los bandos pentecostales, pero de un pronto a otro usted comienza a ver que comienzan a hacer megas iglesias, grandes parqueos, templos con un cielo raso exquisito, aire acondicionado precioso. El Señor comienza a llenarnos de favores. Comienza a venir un avivamiento donde almas comienzan a entregar su vida a Cristo. Recordamos, y se habla de antaño, de cultos, pastor, donde se predicaba el evangelio y la gente era sanada, era libertada, era tocada por el Espíritu Santo. Se hablaba de paralíticos levantándose, de sordos escuchando, de mudos hablando, de gran movimiento de Dios, un respaldo de Dios impresionante. Al punto que con el tiempo, la iglesia, esa que había sido despreciada, esa que había nacido humillada, esa que había nacido en la pobreza, esa que nadie quería, ya era invitada a grandes actos protocolarios, hasta políticos. Comenzaron a invitar pastores a actividades políticas cuando los políticos no querían nada con la iglesia evangélica. Nos volvimos tan prominentes
entre comillas, que ahora los que no querían nada con nosotros, nos buscaban para ser parte de ellos. Es más, hace 60, 70 años pensar que un pastor evangélico iba a estar sentado a la par de una mesa de trabajo con un sacerdote católico, eso era impensable. Porque no éramos dignos, porque no teníamos el estatus, no teníamos la capacidad, pero Dios nos dio el estatus, Dios nos dio la capacidad y Dios nos sentó en lugares de honra. La iglesia pobre, la iglesia despreciada, la iglesia que nació humillada, comenzó a sentirse grande y poderosa. Comenzó a sentirse que reinaba, hacía y deshacía. Ya el pastor que había llegado a pie a una congregación humilde allá, de un pronto a otro andaba en una buena bicicleta, después de la bicicleta la moto, después del carro, después 3 carros, después 4 carros, después tenía una flotilla de carros, después tenía un megatemplo, un hipermegatemplo, todos sus hijos con carro. Una bonanza increíble. Pero detrás de toda esa bonanza pasó algo. En medio de toda esa riqueza, en medio de todo eso que nos tomaron en cuenta para estar en la política, a la par de San Rodrigo Chávez, a la par de San Trump, pasó algo. La iglesia oraba por los enfermos y los enfermos ya no se sanaban. ¿Y a su nombre? Y la iglesia ora por libertad y los endemoniados siguen endemoniados. La iglesia ora y ora, y cuando no suceden las cosas, usamos la vieja confiable. No, Dios no quiso, fue la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios que no se sanara. Era la voluntad de Dios que muriera y que pasara a la presencia del Señor. Era la voluntad de Dios que siga ahí enfermo. Y comenzamos a cambiar la palabra de verdad por excusas y excusas que demuestran hoy día que es que no hemos podido ejercer el poder del Evangelio como lo ejercían nuestros pobres abuelos evangélicos que oraban y se sanaban los enfermos. ¿Y a su nombre? Porque nuestros bisabuelos evangélicos caminaban kilómetros debajo de la lluvia para congregarse. ¿Desde dónde venían caminando? Desde la colonia, pastora. Dunia, desde la colonia venían caminando hasta acá, para esta iglesia. Desde Roxana venía a caballo el pastor a predicar acá para establecer. Vaya, pregunte lo que sucedía en aquellos tiempos y compárelo con lo que pasa en estos tiempos. Porque algo pasó. Pasamos de la miseria, pasamos de ser abandonados al estrellato, pero en esa subida algo pasó. Me estoy explicando, hermanos. Y este capítulo lo dice en el versículo 15. ¿Qué fue lo que pasó? El profeta lo adelantó. Y dice, después de haber recibido todas estas riquezas, todo este glamour, todo esto que te di, pero tú pusiste confianza en tu propia belleza y fornicaste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron y fuiste suya. Tomaste de tus vestidos, te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni volverá a suceder. La iglesia que tenía el poder de Dios porque Dios se lo había dado, dice la Biblia que entraron otros amores a su vida. Entraron otras enseñanzas a la iglesia. Entraron voces que comenzaron a sustituir la palabra de Dios.
por la verdad de hombres. En ese proceso de pobreza y de riqueza aparecieron lobos, otros lobos. Aparecieron lobos disfrazados de ovejas. Qué difícil para mí cuando tengo que decir eso, ¿no? Hablando en nombre de Dios cosas que no eran de Dios. Comenzaron a insertar, ya lo hemos dicho acá repetidas veces, comenzaron a hablar del evangelio de la prosperidad, comenzaron a hablar de pacto con Dios, comenzaron a hablar de pacte su carro, pacte su casa, pacte esto, y la gente comenzó a amar más las cosas del mundo. Comenzaron a amar más al mundo en la iglesia que a Dios. ¿Por qué? Porque las riquezas, hermano, las riquezas, yo no sé cuál pastor mentiroso le ha dicho a usted que usted tiene que ser rico, poderoso y millonario. Yo no sé quién, pero la palabra del Señor no dice eso. Lo que dice es que la riqueza del Señor no añade tristeza, eso es lo que dice, y que si usted trabaja, Dios te bendecirá. Pero la iglesia comenzó a amar las riquezas y olvidó al Dios encarnado que dijo: no hagan tesoros en la tierra. Así es, aleluya. Qué bueno. Y adulteraron ese mensaje y se han dedicado a hacer tesoros en la tierra. Hay iglesias que tienen cuentas bancarias millonarias y les duele sacar dinero para ayudar a los pobres. Hay iglesias que tienen flotillas de autos del primer mundo y les duele sacar dinero para hacer una actividad evangelística para transformar al mundo. Porque pusieron en su vida otros amores. Porque dice la Biblia, comenzaron a fornicar. Cuando habla esto, la palabra del Señor, nos tenemos que contextualizar. Dice: oh almas adúlteras, oh almas fornicarias, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y hoy día tenemos, según la palabra, no lo dice Roney, lo dice la palabra, tenemos personas que quieren ser hijos de Dios y amigos del mundo. Y creo que no tengo que repetirlo. El que se hace amigo del mundo, ¿perdón? Se constituye enemigo de Dios. Si hemos llegado a tal grado de desfachatez, Fernando, hermanos, ya voy a terminar. De verdad, se los prometo, ya voy a terminar. Porque no quiero decir algo que esté en mi humanidad. Quiero que sea el Espíritu Santo de verdad que esté hablando. Pero hemos llegado a tal atrevimiento de que decimos que somos cristianos, pero andamos viviendo como el anticristo allá en la calle. Y cuando viene una dificultad a nuestra vida, cuando se enferma alguien, cuando está a punto de morir, iniciamos una campaña en Facebook pidiéndole a todo el mundo que ore para que sea sano, para que sea libre. Vivimos como el anticristo, pero le queremos pedir a Dios como que si fuéramos amigos de Él cuando tenemos otros amores. Ay, ay, ay. Qué bueno. No vivimos una vida de santidad que agrada a Dios, pero cuando necesitamos le decimos: tu palabra dice. Y queremos agarrar a Dios del cuello y pegarlo contra la pared y decirle: tienes que hacerlo porque tu palabra dice. ¿Qué te crees? ¿Qué nos creemos? ¿Quiénes somos? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él o para que tan siquiera tengas de él memoria? ¿Dónde estabas tú, le dijo Job, cuando yo estaba fundando el mundo? ¿Qué nos creemos para querer torcer el brazo de Dios? Usando la vieja confiable de Satanás. ¿Saben qué hacía Satanás? Escrito está. ¿Se acuerdan? ¿No ha dicho Dios?
y comenzamos a sacar un montón de versículos fuera de contexto. Y no sucede el milagro, ni va a suceder hasta que no volvamos a Dios y nos arrepintamos. Así es, Y le aleluya. digamos, hemos pecado, hemos fallado. Necesito volver a ti como el siervo busca por las aguas. Así clamo mi alma por ti, Dios. Solo hasta ese momento, cuando volvamos al origen, cuando volvamos al momento de nuestro nacimiento. Y ese momento está en ese mismo capítulo, en el versículo 60. Dice el Señor para su iglesia: antes tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y te confirmaré un pacto certero. Ese pacto que hicimos tú y yo el día que le entregamos nuestra vida a Él. La Biblia le llama el pacto de tu juventud. Por eso Apocalipsis es enfático cuando dice: has hecho cosas extraordinarias, estás lleno de riqueza, eres buena gente, pero yo tengo algo contra ti. ¿Recuerdan qué sea? Has dejado tu primer Has amor. dejado tu primer amor. Aquel amor, y cuando conocimos a Cristo, somos capaces de hacer lo que sea por el amado, dejar de hacer lo que estamos haciendo mal por el amado, que decidimos venir a la iglesia no porque nos lo exigen, sino por el amado, que venimos a la iglesia y hay un canto de adoración y lo adoramos por el amado, porque hay una alabanza digna de exaltación a Dios y lo hacemos por el amado, porque tengo ese amor de Cristo derramado en mi corazón. El día, iglesia, ahora sí iglesia, ICCA, que como en uno, allá como en el aposento alto, que como uno nos humillemos y le digamos: Señor, perdónanos porque perdimos de vista nuestro origen, perdimos de vista nuestro nacimiento, perdimos de vista de dónde venimos. Y nos confiamos en nuestra propia concupiscencia, nos confiamos en lo que nosotros creemos. Pero hoy quiero volver a tu palabra, hoy quiero volver a tu palabra y quiero hacerla. Y dice el libro de Joel que cuando el pueblo se humilla, que cuando el pueblo le da el poderío, el reinado nuevamente, le otorga el control a Dios, dice que el Señor va a venir y va a dejar detrás de él bendición, que va a comenzar a suceder cosas extraordinarias. Y ahí sale aquel versículo que después cita Pedro, que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y verán sueños y visiones. Sobre todo derramaré mi espíritu en los últimos tiempos. Esta palabra, como dije, tiene un doble cumplimiento. En el Pentecostés fue su primer cumplimiento, pero todavía falta aquel cumplimiento que dice que había fuego, terror, consternación, pero que hay una iglesia que tiene el poder, que tiene la autoridad, porque el Espíritu Santo viene sobre ella cuando se disponen al Cristo de la gloria y a su Espíritu Santo para adorarlo, para exaltarlo, para rendirle culto a Él. Y entonces la tierra será llena de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Cuando le devolvamos al Señor ese lugar, que Él se merece, entonces sucederá
esos milagros de los cuales nos hablaban nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, esos que están narrados en el libro de los Hechos. Hace un año yo dije algo que confundió a algunas personas y dije: el libro de los Hechos aún se sigue escribiendo, y no es ninguna mentira, porque el libro de los Hechos es el libro que narra la llegada del Espíritu Santo y su obra con la iglesia. Y el Espíritu Santo ni se ha ido y su iglesia sigue acá. Seguimos viviendo los hechos del Espíritu Santo en la iglesia. Solo que hemos olvidado nuestro origen. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y para dónde vamos? Nuestro propósito en la tierra. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios. ¿Para qué estamos aquí? Para hacer su voluntad y para que Él haga su sueño realidad en nosotros. ¿Y para dónde vamos? Para la patria celestial. Recordemos nuestro origen, hermanos. Pongamos de pie un momento.